doctora María Fernanda de los Arcos. Ella es investigadora y profesora del área de Historia en el Departamento de Filosofía de la División de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa. Es especialista en teoría y metodología de la historia. Forma muchos historiadores e historiadoras, y en historia de Europa y de la expansión europea en los siglos XVI a XIX. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Muy buenas tardes, agradezco mucho esas palabras, incluida la bendición y la bienvenida, y agradezco mucho la invitación al honor de estar con ustedes. Igualmente agradezco mucho las palabras combatientes de Francisco Piñón hace un momento, porque efectivamente yo no les voy a hacer la apología de ninguna institución ni de ninguna persona, sino un acercamiento a la actitud en ciertos aspectos que una serie de pinceladas muy rápidas me van a poder hacer configurar la actitud de la orden de predicadores en una colonia lejana, conflictiva como fue Filipinas. Filipinas, como ustedes saben, tuvo una primera colonización española muy larga, de 1565 a 1898, y a ella me voy a referir yo al hablar de sociedad colonial filipina. Los afanes y la guerra independentista que hicieron los filipinos para liberarse del yugo español no resultó en su independencia, sino que cayeron en otra colonización igualmente espantosa, que fue la de Estados Unidos. Entonces, vista esta delimitación, esas Filipinas que se empiezan a conquistar en 1565 van a ser una Filipina donde se va a llevar ese modelo de colonización americano ya puesto en América, ya comprobado, ya más o menos retocado por las nuevas leyes de Indias de los años 40, y a Filipinas, a pesar de todas sus especificidades, se va a llevar el conjunto institucional. Obviamente, muy rápidamente, la realidad del país va a dar que una serie de configuraciones completamente diferentes, configuraciones que no se van a ver en las leyes, ni se va a ver de ninguna manera en la teoría de gobierno, sino que se va a ver justamente en el día a día del ejercicio del poder. Por eso le agradezco mucho a Francisco Piñón, porque yo les voy a dar un intento de una nueva historia política que no sería de ninguna manera la historia aquella antigua de los personajes y de los grandes tratados y de las grandes ocasiones, sino el ejercicio cotidiano del poder, en el cual en Filipinas las órdenes religiosas van a tener una actividad absolutamente increíble, verdaderamente muy diferente de la de América, aunque se parece mucho en lo que sería la cuestión de las relaciones con el Estado. La realidad va a suponer algo muy diferente. Ese diferente va a ser, por una parte, encaminado por varias circunstancias que se van a dar en la colonia. Una, su propia especificidad cultural. Acaba de salir un libro en España, resultado de una obra colectiva, que se refiere a Filipinas como un mar de islas, un mar de gentes. Efectivamente, son 7.000 islas y son muchas etnias, muchas lenguas, muchas culturas las que allí se dirimen todavía el día de hoy. Por otra parte, al contrario de América, ese inmenso continente, este pequeño archipiélago de 7.000 islas, pero solamente 300.000 kilómetros cuadrados, no estaba aislado. Estaba aislado del conjunto del imperio español, si se le puede llamar imperio al español, claro, como se le llama vulgarmente, ¿no? Porque nunca tuvo la categoría jurídica de imperio, por supuesto. Entonces, no aislado del conjunto del imperio, lo cual representaba unos problemas defensivos extraordinariamente graves. Pero no estaba aislado, estaba en el mar de la China. En ese momento del siglo XVI y durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XVIII, era el lugar de mayor actividad económica del planeta. Estaba, por lo tanto, en relación con China, en relación con Japón, en relación con el sudeste asiático, en relación con Borneo, ¿no? En la actual, dividido, como sabemos hoy día, en 3 estados, etc.
Eso va a significar muchas cuestiones. Una de ellas, que otra de las características de Filipinas española y estadounidense, va a ser la violencia. Es una colonia extremadamente violenta, también una originalidad con respecto a la mayor parte de América colonial. Por una parte, en la parte del sur del país vamos a encontrar que toda esta parte de aquí, déjenme que me ponga yo, aquí tenemos un mapa que significa las líneas de penetración de las misiones. ¿Por qué me interesa fundamentalmente decirlo? ¿Perdón? ¿No se ve? El micrófono. El micrófono. Lo voy a tomar, perdónenme. Entonces, miren, es la línea de penetración de las misiones, pero ¿por qué me interesa fundamentalmente decírselo? Por el hecho de que, miren, un foco total de conflictividad bélica constante, una guerra absolutamente constante hasta la segunda mitad del siglo XIX, fue toda esta parte del sur. La zona de Zamboanga, aquí tenían los españoles el principal presidio del sur. Aquí iban muchos de esos mexicanos, de esos criollos novohispanos que eran condenados a Filipinas y que supusieron durante muchos siglos, hasta final del XVIII, la mayor parte de la población llamada española. Es decir, eran españoles americanos, como les señalan las leyes, jurídicamente criollos. Lo que ya biológicamente eran no nos importa, lo que nos importa es su posición política. Entonces, toda esta zona era una zona que los españoles no conquistaron. Aquí tenían un buen presidio, aquí había también otro presidio también. Este que vemos aquí con un pequeño punto también era otro presidio, donde también fueron muchos mexicanos, pero realmente toda esta zona estaba sin conquistar. Y esa zona, cuando llegaron los españoles, había varios focos de musulmanes. Un primer foco en esta zona, el otro foco en la isla de la Paragua, otro foco en la isla de Cebú y otro foco ni más ni menos que en Manila, donde había 3 sultanes. Los españoles que sí consiguieron conquistar Manila y consiguieron conquistar Cebú, eliminaron completamente esos focos musulmanes, que iban además acompañados de toda una serie de instituciones preestatales o protoestatales. En la isla de la Paragua realmente no se conquistó mucho, esa maravillosa isla hoy día tan turística, no se conquistó mucho sino hasta finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Y en la parte del sur hubo siempre esa guerra contra musulmanes completamente organizados en la zona, en esta zona señalada, y también en las islas de Sulu, que aquí no se marcan pero que se sitúan en este punto. Entonces ahí tenemos un gran foco de violencia que va a ser una guerra constante. Filipinas va a ser un país que dentro de las colonias americanas también tiene una originalidad. En las colonias americanas, como ustedes saben, el ejército se creó a partir de mediados del siglo XVIII. En Filipinas siempre hubo ejército, siempre, un ejército compuesto de mexicanos y compuesto sobre todo de nativos, el famoso batallón de Pampanga. Por otra parte, las zonas del interior de las islas, hacia donde van las líneas de las misiones, esa zona interior de las islas están también sin conquistar. Allí hay una serie de pueblos muy diferentes, que son pueblos como los famosos itas o negritos, o son famosos o pueblos que se llaman protomalayos, como son los Kalinga, como son los Ifugao, etcétera, etcétera. Y esa gente no se conquistó tampoco hasta mediados y bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, tenemos aquí una situación de doble frontera, de una frontera interna en la cual los misioneros realmente te podían pasar muy dificultosamente. Como decía un padre a finales del siglo XVIII, no contamos con soldados suficientes. Otra zona muy importante es esta zona que vemos aquí con esta flecha, que es la zona de Zambale. Ahí hubo ciertas misiones, sobre todo recoletas al principio, y luego hubo una disputa que se acaba de publicar precisamente por Marta Manchado en ese libro que les acabo de señalar, entre los predicadores, los dominicos, que querían aprovechar ciertas parroquias, etcétera, etcétera. Otro foco importante de violencia va a ser la amenaza exterior. Amenaza exterior por parte del chino, amenaza exterior sobre todo por un intento de invasión de un grupo chino que se llamó Limahong, que llegó cerca de casi cerca de Manila.
otras formas piráticas, por ejemplo, de taifusa, japonés, pero sobre todo por la amenaza de las propias potencias europeas. En el siglo XVII aparecen los holandeses por la zona y no solamente se van a conquistar la mayor parte de las factorías portuguesas, en aquella época Portugal estaba unido a la corona española, no solamente van a conquistar esas factorías portuguesas, sino que van a amenazar mucho las Filipinas españolas. Y va a haber una guerra naval ahí que se va a durar bastantes años, sin posibilidades de conquista por parte de los holandeses, pero sí causando mucha zozobra, mucho gasto y causando también algo muy interesante y muy relacionado con los dominicos. Hubo en el año 46 una famosa batalla y entonces, al ser una batalla ganada por las fuerzas españolas, se adjudicó a la protección de la Virgen del Rosario, que estaba en la iglesia de los dominicos. Y eso dio lugar precisamente a una fiesta que se celebra la primera semana de octubre y que se llama la Naval, justamente, ¿no? Y es una de los focos de la espiritualidad dominica que podemos encontrar. Aparte de eso, vamos a tener luego una serie de cuestiones, como sería la amenaza británica ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, esa amenaza británica nos va a suponer, sobre todo, una invasión temporal en 1762, por parte de los británicos solamente a Manila, en una acción conjunta o paralela, mejor dicho, a la que se hizo con la toma de La Habana en el mismo año. Voy a ver si consigo ver mis letras, Pero aparte de eso, vamos a tener dentro de Filipinas focos de violencia muy importantes y muy continuados. Una de ellas son los chinos. Los chinos se van a instalar muy rápidamente y aquí vamos a tener una actividad de los dominicos muy importante, porque ellos van a recibir precisamente la dirección espiritual de los chinos católicos y las posibilidades, no siempre cumplidas, de la conversión de los chinos, que se mantenían fieles a su antigua religión. Pero entonces sublevaciones chinos, porque los chinos se van a convertir en un grupo muy importante en la economía insular, un grupo que los españoles van a temer mucho, pero al mismo tiempo van a favorecer como artesanos, como ladrilleros, como zapateros, como arroceros, como se puede decir que la economía insular, en relación con los españoles, estaba en manos de los chinos llamados sangleres en la isla. Estos sangleres van a recibir por parte de los españoles toda una serie de facilidades, pero también toda una serie de movimientos de represión, y ellos van a responder con sublevaciones que serán a su vez respondidas con masacres y con nuevas formas de represión. Sin embargo, van a ser dos grupos que se van a alimentar mutuamente en el sentido figurado y en el sentido propio. Otro gran foco de violencia interior van a ser las sublevaciones de los pueblos dominados, no solamente la resistencia de las etnias libres del interior del archipiélago, sino los pueblos dominados como son tagalos, como son ilocanos, como son cangayanes, como son bisayas, cebuanos, etc. Es una colonia, por lo tanto, de mucha violencia en este sentido. Por otra parte, hay otro elemento que en el siglo XIX se corregirá un tanto, sin que sea mucho. Va a haber muy poca población española. Los españoles peninsulares, que son los que dominan tanto el clero como la administración, van a ser realmente unos cientos, no pasan de ahí. Y luego habrá una serie de criollos mexicanos que serán más numerosos en número y que se componen de dos grupos muy diferentes. Por una parte, lo que son la gente alta, es decir, empresarios, negociantes, gente que trabaja sobre todo con el tráfico del galeón, algún profesor universitario, un López Portillo, ¿no?, de finales del siglo XVIII, algún arzobispo, el arzobispo rojo, algún eclesiástico muy importante, en fin, gente que forma parte de la élite colonial. Y el otro grupo es ese grupo de forzados, a veces voluntarios, es decir, de soldados o prisioneros que se mandaban a Filipinas todos los años, más o menos en una cantidad de unos 200, una cantidad media de unos 200 al año. Ellos, por lo tanto, van a ser la principal población no asiática en las islas, muy poco, pero yo calculo para finales del 18 unos 3.000 tal vez,
y fundamentalmente ellos van a desaparecer para principios del siglo XIX conforme la independencia de México. Y sobre todo porque a partir de los años 90 del siglo XVIII empiezan a venir remesas de soldados españoles, de soldados peninsulares, y eso va a significar una entrada a una época nueva con una mayor población española, que será la población del siglo XIX, aunque siempre muy minoritaria con respecto a los demás. En ese sentido va a haber también muy poca hispanización. Va a haber, por ejemplo, mucho traslado de palabras mexicanas, va a haber mucho traslado de palabras españolas, pero en conjunto las islas siguen hablando cada uno sus lenguas diferentes. Y eso fue durante todo el tiempo. Yo no sé a quién se le ha ocurrido decir que el español se perdió en Filipinas, porque el español no se habló nunca en Filipinas. Obviamente, nunca. Yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero no hay ningún filipinista que lo diga, ¿no? Entonces alguien se lo inventó por analogía con América, a lo mejor, ¿no? Y se ha seguido diciendo. La administración se hacía en español. La documentación sobre Filipinas es fabulosa. Verdaderamente tenemos una documentación extraordinaria en varios archivos españoles, fundamentalmente en el archivo de India. También hay bastante en México, también hay bastante en Filipinas, pero bueno, sin comparación con los fondos españoles. En este sentido, vamos a encontrar también que esas lenguas se van a ir... Esas lenguas tenían un alfabeto derivado del sánscrito, como los que hay en Indonesia, absolutamente igual, como el javanés y tantos alfabetos en Indonesia. Era un alfabeto generalmente de unas 17 signos, entre los cuales se encontraban 3 vocales, se llamaban babayin. Esos babayin van a desaparecer porque se van a pasar esas lenguas al alfabeto latino. Y entonces vamos a encontrar fundamentalmente ese tipo de situación cultural. Por otra parte, hay otro factor que influye mucho, que es la comunicación con la metrópoli. La comunicación con la metrópoli tardaba 2 años normalmente, porque salían de Sevilla o de Cádiz en el siglo XVIII y pasaban llegaban a Veracruz, muchas veces los frailes pasaban una temporada larga aquí. La mayor parte de los contingentes salía directamente para Acapulco, pero los frailes pasaban mucho tiempo, tenían por ejemplo aquí instalaciones y aquí se preparaban para la vida colonial que iba a ser la futura de Filipinas. Y esa comunicación empezó a combinarse un poco más activamente con la comunicación llamada directa, es decir, de Cádiz a Manila por la vía de Buena Esperanza a partir de 1765. Y luego ya se interrumpió, ya en 1813 se interrumpió completamente el tráfico del galeón transpacífico y ya la comunicación se hizo directamente con España. Otra característica muy importante que va a dar ese gran poder de las órdenes religiosas en el mundo rural será el escaso desarrollo urbano. De nuevo, en el siglo XIX hubo ciudades como Cebú, como Vigán, que adquirieron una cierta categoría dentro de lo que cabía, ¿no? Pero realmente la única población a partir de 1571 va a ser la población de Manila, la capital del país. Hay muy poco desarrollo urbano. Con ello vamos a ver, por lo tanto, desarrollarse unas especiales estructuras de poder, como les digo, unas estructuras de poder que nos llevan a un ejercicio cotidiano de ese poder muy absolutamente observable, exclusivamente por él mismo. No podemos observarlo por las disposiciones, ni por los reglamentos institucionales, ni por el cuerpo jurídico, ni nada por el estilo. Es un poder de hecho que se va a dar y que se ha hablado justamente de la dualidad. Ese poder es evidente para todos los que estudian Filipinas, porque además se va a dar algo que se tiene que trabajar mucho más. Hay mucho interés por parte de los sucesivos gobiernos españoles, desde Felipe II, que parecía por sus declaraciones que se iba a morir si no se conquistaba Filipinas, hasta el final de todo, hasta ese vergonzoso tráfico económico que fue la entrega de Filipinas a los Estados Unidos. Realmente podemos, la peor cosa de falsear los hechos es generalizar. No quiero generalizar de ninguna manera, pero sí que hubo políticos en España que se expresaron con mucho desdén y con mucho desprecio hacia los filipinos, hacia la colonia filipina. Y eso se vio también reflejado en algo muy importante, que fueron las sucesivas constituciones que se dieron en el siglo XIX,
donde se dio, por ejemplo, en la famosa Constitución que continuó a la Revolución de 1868, se dio para Cuba una situación especial y se dio y para Filipinas no se dio el mismo tratamiento. Los filipinos se consideraban asiáticos, se consideraban orientales, poco hispanizados, etcétera, etcétera. Entonces hubo, por lo menos por parte de gente importante dentro de la política española, un desprecio grande hacia ellos. Pero por otra parte, ese poder grande, ese poder dual, esa especie de Estado dentro del Estado que fueron las órdenes religiosas, era muy claro, no solamente en el siglo XVIII, sino en el siglo XIX también. Eso fue lo que se llamó la frailocracia. En 1899 se publicaba un libro, un pequeño impreso con este título, La frailocracia filipina. Eso ya lo dice todo. Que todos estos son textos políticos que por lo tanto exageran un tanto la propaganda en contra del poder de los frailes es más que evidente, pero lo que quiero resaltar no es la verdad de estos textos, sino justamente que eso existía en el ambiente, que había esa idea de que había un poder excesivo de los frailes en Filipinas. Se publicó también otro que se llamaba Viva España, Viva el Rey, Fuera los frailes, que se publicó también en esos años. Los frailes en Filipinas en el año 88 y un poquito más tarde, apenas más tarde de la salida de España de Filipinas en 1904, Díaz Pérez publica un libro donde culpa a los frailes de la pérdida de Filipinas. Vuelvo a repetir lo mismo, es propaganda política, de acuerdo, pero algo hay. Algo hay porque hay un hecho particularmente doloroso que se tiene que enlazar entre la pugna que hubo entre las posiciones clericales y los curas seculares, los sacerdotes seculares que también optaban a las parroquias, en una diatriba que viene, al ratito me voy a referir a ella, en una diatriba que viene desde el siglo XVIII por lo menos. En 1872 hay un motín en Cavite. Cavite es el puerto donde llegaban los galeones, que está aquí, es un puerto muy importante a la entrada de la bahía de Manila, es como si fuera el antepuerto de Manila. Entonces hay un motín importante y a resultados de eso se va a condenar a muerte a 3 sacerdotes seculares. La situación era verdaderamente vista desde el punto de vista de la pugna colonial, por el hecho de que los frailes eran españoles en su mayoría, españoles de España, españoles peninsulares, y el clero secular en su inmensa mayoría eran nativos filipinos. Entonces eso va a provocar, son los famosos sacerdotes Gómez, Burgos y Zamora, que son héroes de la independencia filipina, y Díaz los acusa a los frailes de haber instigado la ejecución y de haber instigado la propaganda contra estos curas seculares filipinos. Tormosans lo niega. De todos modos, hay algo que está en el ambiente y hay algo que desde luego se podría trabajar mucho más sin quedarnos con ninguna de las dos versiones. Tormosans ha sido un investigador serio, un investigador de la Iglesia de Filipinas y probablemente está dentro más o menos de una línea indagatoria que nos llevaría a la realidad. Bien, fundamentalmente ya está trazada una posición política preferente del clero filipino, del clero regular filipino, porque además hasta el siglo XIX fue numéricamente completamente aplastante su superioridad. Pero luego, por otra parte, esos cauces informales los van a llevar a gozar de una independencia y una autonomía absolutamente inusitada frente al Real Patronato. Los gobernadores que eran los patronos de la Iglesia y naturalmente querían ingerir en muchos asuntos que las leyes les permitían y otros que las leyes no les permitían, ¿no? Todo el mundo quería extender su poder más allá de lo normal. Y entonces, frente al Real Patronato, ellos se van a resistir mucho. Hacia actividades de los gobernadores, actividades de las audiencias, pero también contra los propios obispos, contra el propio arzobispo, e incluso habría disturbios dentro de las propias órdenes contra los propios padres provinciales. Pero eso sí, lo más importante de todo es que los frailes eran fieles a la corona. Los frailes así
Una cosa que sorprende en Filipinas son los conflictos que se incendian en cada momento. Ya he hablado de algunos de los focos de grandes tensiones, pero entre la comunidad española, entre la comunidad colonialista, los conflictos se encendían en cualquier momento. Fuera por la carroza del arzobispo que llevaba tantos caballos y la del gobernador otros cuantos, fuera por cosas de protocolo, fuera por cosas muy importantes, fuera por asuntos personales o fuera por asuntos de autonomía, había conflictos todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y entonces vamos a encontrar, sin embargo, que a pesar de todos estos conflictos, las órdenes religiosas van a formar un bloque de poder con los colonialistas y van a ser los agentes principales de la colonización, por el hecho de que los propios colonialistas le van a dar atribuciones militares, atribuciones administrativas, no digamos educativas y culturales, porque las tenían prácticamente todas. Y por otra parte, actividades también de gobierno, con muchos arzobispos y obispos que fueron gobernadores interinos de las islas. Y también a partir de 1777 se da un fenómeno de una importancia histórica extraordinaria, porque es el momento en que la corona encarga unos censos de población, persona por persona. Se entra en la época estadística, esos censos se llaman estados justamente, y ¿cómo se le van a encargar? Pues se le van a encargar a los párrocos que eleven esos censos, ¿no? Y son unos documentos absolutamente formidables que pasa lo mismo en México, pasa para todo el imperio, y esos censos están en el indiferente general del Archivo de India. Por otra parte, vamos a encontrar que hay una población española muy limitada a las ciudades y sobre todo Manila, y que esa población española en las zonas rurales van a ser exclusivamente los párrocos de las diferentes órdenes, y como característica el país se va a dividir de acuerdo a lenguas. Por lo tanto, los primeros que llegan son los agustinos y van a tener la zona de Manila, van a tener también algunas zonas del centro como son las Visayas, van a tener las mejores y más numerosas parroquias. Pero luego van a llegar los franciscanos, que van a tener en esta zona de aquí, la zona de Camarines, Albay, van a ser su zona. Los jesuitas van a ser sobre todo la zona del interior de las islas, las Visayas, mientras que en la zona de Manila había parroquias un poco de todas las órdenes. Cuando llegan los predicadores, los dominicos, van a tener parroquias en Manila, van a tener a los chinos que están en las puertas de Manila, y van a tener primero en Batán, en esta zona de aquí, alguna parroquia en Zambales, pero Zambales era una zona terriblemente conflictiva, con una población llamada así, con ese nombre Zambales, que resistía completamente la entrada de los españoles. Y entonces van a recibir sobre todo en Pangasinan, en Ilocos y en Cagayán, en esta zona. Pero como les digo, y voy a repetirlo un poquito muchas veces, va a ser muy importante su relación con los chinos. Ellos se van a especializar además en grupos de lenguas, por lo tanto los dominicos se van a especializar en chino, en pancasinano, en cagayano y en ilocano, fundamentalmente, y alguna otra lengua por ahí también, pero fundamentalmente eso. Al mismo tiempo, ¿quieres pasar el siguiente, por favor? Muchas gracias. Al mismo tiempo se va a dar una división eclesiástica de las islas. En un principio vamos a tener fundamentalmente una serie de órdenes que se instalan y que son, sí, perdón, lo voy a tomar en la mano, a ver si ahora sí, gracias, bien. Van a ser una serie de órdenes que se instalan. Una de ellas van a ser los agustinos, que formarán una provincia. Los agustinos están allí desde 1565, van con Legazpi, Urdaneta era un agustino, y van a tomar las mejores posiciones. Un poco más tarde, en el 78, van a llegar los franciscanos, luego van a llegar los primeros jesuitas, y ya en el año 1587 llegan los orden de predicadores. Cada uno va a formar su provincia, la orden de predicadores va a formar la provincia del Santísimo Rosario. Y un poquito más tarde van a llegar los agustinos recoletos, y ellos se van a mantener. En el siglo XVIII llegarán los esculapios, un poco antes llegan los hermanos de San Juan de Dios, pero son muy pocos y se van a dedicar sobre todo a hospitales. Y ya en el siglo XIX habrá una variedad importante ya de órdenes religiosas.
pero fundamentalmente van a ser esas 5 del principio: agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas y recoletos, los que van fundamentalmente a ejercer ese gran poder por haberse organizado de ese modo. En cuanto a las congregaciones femeninas, no hay ningún convento dominico, sino que el único convento que funcionó hasta el siglo XIX, cuando entonces sí ya hubo convento femenino, fue un convento de clarisas, que lo fundó la madre Jerónima de la Fuente, muy famosa entre los filipinistas, pero muy famosa en la historia del arte porque la retrató Velázquez, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pero fue lo único. Luego se crearon beateríos y efectivamente los dominicos tuvieron en la administración espiritual de un beaterío que se llamó Santa Catalina de Sena, el beaterío de Santa Catalina. Con ella luego en el siglo XIX ya se crearon algunas otras, llegaron las Hermanas de la Caridad, etc. Pero fundamentalmente se va a dar ese tipo de situación en los dos primeros siglos y medio. En 1578 se daba la elección del primer obispado en Manila. Al principio se hizo sufragáneo de México, como al principio se quiso depender mucho. Nominalmente Filipinas formaba parte de la Nueva España, pero aquello era imposible, ¿no? Entonces se creó una audiencia, se creó un obispado, y el primer obispo fue un dominico muy importante, que fue Fray Domingo de Salazar. Él llegó en el año 1581, por esos dos años de comunicación que había entre la península y Filipinas. Y inmediatamente entró en conflicto con parte de esa sociedad colonialista todavía en proceso de conquista y asentamiento. Y entonces vino la gran diatriba con los encomenderos. A Fray Domingo de Salazar se le llama el Bartolomé de las Casas de Filipinas. Tal vez no haya tenido la misma trascendencia que Bartolomé de las Casas, ni esa difusión de sus obras, ni se han empleado tampoco su pensamiento y su acción de manera política contra los españoles, contra el gobierno español, como se emplearon las de Bartolomé de las Casas en Europa. Pero efectivamente se dio una gran diatriba, una diatriba muy complicada, tremendamente compleja, donde se planteaban cosas muy importantes. Una de ellas, los dos puntos fundamentales y totalmente irreconciliables de la diatriba era si se continuaba la evangelización, que suponía la conquista y la conversión, como sabemos muchas veces forzosa, de los naturales. La otra era si se interrumpían las labores de conquista, las labores militares, y se procedía a un intento de misiones pacíficas que llevaran a una cristianización óptima en el sentido de un futuro lejano o más o menos lejano, pero efectivo y sin ese tipo de carga de abusos hacia los naturales. En esa época justamente se va a dar uno de los grandes momentos de tensión en Filipinas. Estos sultanatos que había en la zona de Manila van a ser más o menos conquistados, pero sobre todo con una transacción que se hizo con Legazpi. Esa transacción llevó a que algunos de ellos tomaron nombres cristianos y uno de ellos, Agustín Legazpi, incluso el apellido del conquistador de Filipinas. Con ello vamos a encontrar que en 1587 se sublevan estos famosos jefes antiguos y va a acabar en una represión y en la ejecución de los principales cabecillas. Con ello vamos a ver ya el inicio de todas esas tensiones que hace un momento yo les sinteticé. Para 1595 se existe ya el primer arzobispado, y el arzobispado va a ser un arzobispado que es una sede en Manila, y los que vemos aquí, una primera sede en Manila que ocupa toda esta parte y que además son los arzobispos, el obispado de Ilocos, Nueva Segovia, en el cual los dominicos van a ser muy fuertes, el obispado de Camarines, Nueva Cáceres, que es esta zona de aquí, y el obispado de Cebú, que ocupa todas las Visayas y toda la parte sur, les repito que prácticamente sin conquistar durante muchos siglos. El primer arzobispo no fue de ninguna manera, no fue un dominico, sí el primer obispo, pero muy pronto llegó un arzobispo que era un dominico que se llamaba Fray Miguel de Benavides.
y que fue también una de las personas clave en la cultura filipina, porque él creó el primer colegio de Santo Tomás, que realmente cuando empezó a funcionar ya había muerto el arzobispo, él murió en 1605 y el colegio empezó a funcionar 5 años más tarde, pero él había legado todos sus bienes y había hecho toda la organización y empezado todos los procedimientos para lo que luego más tarde, en 1645, recibiría ya todos los requerimientos pontificios para convertirse en la Universidad de Santo Tomás, que es una universidad todavía importante en Filipinas, hoy día en manos privadas, son los dominicos, pero que mantienen desde entonces una actividad en imprenta, en educación y en formación de ese clero secular que va a ser tan importante en las disputas colonialistas de Filipinas. Con ello vamos a encontrar fundamentalmente que en 1587 llegan los primeros dominicos propiamente dicho, la primera remesa, porque realmente Fray Domingo de Salazar había ido con una expedición dominica, pero la mayoría murieron por el camino y solamente llegó acompañado de uno de ellos. En el 87 llegan 14 religiosos dominicos y empiezan a repartirse por misiones en Batán, a aprender la lengua de los sangleyes, de los chinos y a recibir la administración. No soy yo la de la música, a recibir la administración de los chinos verdaderamente. Entonces con ellos se van a distribuir en esas zonas que les he dicho y van a empezar a ser párrocos, teniendo en cuenta que esa red de parroquias va a ser un verdadero croquis de la dominación española. Va a parecer que yo resalto mucho el papel de los dominicos, pero es el nombre de la conferencia y el tema de la conferencia. En realidad los dominicos formaban parte de ese grupo muy fuerte de las órdenes religiosas, con algunas especificidades importantes que desde luego se van a subrayar, pero no creo que fueran más importantes que otros en el conjunto de la colonización de Filipinas. Esa red de parroquias nos va a llevar a una serie de conflictos también. Por una parte, el hecho de la palabra convento. La palabra convento en Filipinas significaba la casa parroquial. Entonces, en cada zona rural, en cada aglomeración rural, existía la parroquia, existían las doctrinas y existía toda una serie de establecimientos sufragáneos de esa parroquia. A esa casa parroquial donde vivía el párroco con sus ayudantes se le llamaba convento en Filipinas, pero no porque hubiera realmente una vida colectiva religiosa. Esa vida colectiva durante mucho tiempo se limitó a Manila, no había más verdaderos conventos que en Manila. Entonces cuando se habla de conventos se habla de eso. Y fueron precisamente las parroquias uno de los motivos de mayor discrepancia y de mayor enfrentamiento. Fundamentalmente cuando se dio la secularización de los curatos. La corona empezó con un intento de secularización de los curatos, pensando que la realidad no era absolutamente idónea, en cuanto que esas parroquias las tenían casi todas las órdenes religiosas. Entonces, por otra parte, la Universidad de Santo Tomás, otro colegio también administrado por los dominicos, como era San Juan de Letrán, otros dos colegios que administraban los jesuitas, San José y San Ignacio, formaban curas seculares, formaban sacerdotes seculares. Y nos llegamos a la mitad del siglo XVIII, donde había no mayoría de sacerdotes seculares, pero sí más de 1,5 centenario de ellos que estaban prácticamente subempleados. Entonces hubo, entre tantos conflictos, hubo la acción de Anda y Salazar, del arzobispo Santa Justa y Rufina, etcétera, llevando a muchos trastornos. Y esos trastornos fundamentalmente llevaron a unas órdenes contradictorias. Por una parte venía una orden de hacer la secularización de los curatos, de ordenar a las órdenes religiosas que establecieran una prioridad de cada 3 parroquias para entregarlas a un sacerdote secular, cosa que las órdenes religiosas se negaron en redondo. La más abierta de todos hay que reconocer que fueron los dominicos, en un proceso muy complicado, tremendamente complicado, del que es muy difícil sacar unas líneas generales, muy difícil sacarlas. Y por otra parte, ese conflicto se prolongó como todo en Filipinas, haciendo que entrara todo el mundo a opinar,
haciendo que aquello se politizara de la peor manera muchas veces, que sucedieran opiniones a favor de los curas seculares, que sucedieran opiniones en contra de los curas seculares, que algunas son verdaderamente un ejemplo del racismo más triste, ¿eh? El cura indio, como se le llamaba, se abate, se hace uno de ellos, bebe, come y se viste como el resto de los nativos. En fin, ese tipo de expresiones absolutamente hirientes. Otro elemento muy importante que nos refleja la gran independencia de las órdenes religiosas va a ser negarse a la visita diocesana. Voy a ir un poquito rápido porque creo que ya me estoy pasando, ¿verdad? Entonces, una de ellas va a ser choques con los arzobispos y otra va a ser el conflicto de las tierras. Ese poder de las órdenes religiosas hizo que, menos los franciscanos, las otras 4 órdenes fueran los mayores detentadores de tierras de todo Filipinas. Y eso promovió en 1745 algo gravísimo, que fueron las sublevaciones tagalas. Esta zona alrededor de Manila, donde está la etnia más importante por ser más numerosa, y donde efectivamente los jesuitas tenían en la zona de Cavite, aquí, una hacienda muy grande que se llamaba Viñán. No solamente fueron los jesuitas los encausados, sino también los agustinos y otros. Pero los jesuitas tenían, los dominicos tenían esa hacienda llamada de Viñán, una hacienda en la que se tuvo que, después de las sublevaciones tagalas, se tuvo que mandar a un oidor que se llamó Pedro Calderón, y este Pedro Calderón fue el que estableció, después de toda una serie de movimientos muy complicados, las nuevas dimensiones de las haciendas y demostró que había habido usurpación de tierra. Entonces fue un momento muy grave que estuvo provocado precisamente por el mal manejo de esta administración de propiedades rurales. Pero voy a resaltar también lo que sería el papel en la educación con el Colegio de San Juan de Letrán, que había sido fundado más o menos a principios del siglo XVII para huérfanos españoles, y luego se acogió al Real Patronato y luego pasó a manos de los dominicos y fue uno de los grandes semilleros de estudiantes. La Universidad de Santo Tomás, que fue muy activa en todo y que tuvo una de las bibliotecas más importantes de la ciudad y de todo Filipinas. Importante por el acopio de libros que se hicieron, importante también porque cuando los jesuitas fueron expulsados en Filipinas 2 años después, por cuestión de la comunicación, en 1769, entonces recibieron los libros que le habían sido incautados a los jesuitas y que eran también una colección muy importante. Había otra biblioteca dominica muy importante en el propio convento de Santo Domingo. Y he señalado también el Beaterio de Santa Catalina, pero para terminar muy rápidamente voy a señalar algo, y es el día del libro, y voy a señalar el papel de los dominicos, sobre todo en los principios de la actividad editorial en Filipinas, en los principios. Luego van a continuar, por supuesto. El primer impreso no lo hicieron los dominicos, fue un agustino, pero el primer libro sí, fue una doctrina cristiana hecha por Domingo de Nieva y un personaje muy famoso que fue el dominico Juan de Cobo. Ambos sabían la lengua tagala y sabían la lengua china y publicaron este libro así. En este libro había, 1593, había también un grabado en la portada que se ha reproducido cantidad de veces, hecho por Juan Vera, un sangley cristiano, es decir, un chino que había tomado ya un nombre cristiano, pero también un apellido español, como solían hacer. También hicieron la doctrina cristiana en tagalo y en español. Y luego se introdujeron ya los tipos móviles. En un principio pues se trabajaba con la silografía, en la que los chinos eran los operarios principales, pero ya con tipos móviles los dominicos publicaron Nuestra Señora del Rosario, que era su patrona. La imprenta de Santo Tomás fue muy importante. Allí se publicaron no solamente los textos de teología, de retórica, de cánones, etcétera, sino también obras clásicas como de Homero, de Cicerón, de Virgilio, de Julio César y obviamente de Santo Tomás de Aquino, ¿no? No podría ser menos. Por otra parte, se publicó también de otro dominico, Francisco de San José Blanco, Arte y Reglas de la Lengua Tagala.
Con ellos trabajó en los principios del siglo XVII el primer grabador e impresor nativo que conocemos de Filipinas, Tomás Pimpi, que firmaba así, Tomás Pimpi Tagalo, ¿no? Para decir que era un indígena filipino. Y también se publicó en estos años una de las obras capitales de las crónicas filipinas, que hecha por un dominico, que fue el padre Aguarte, Diego Aguarte, Historia de los dominicos en Filipinas, Japón y China. Este fray Juan Cobo, y voy a terminar con él, es autor de un libro absolutamente fundamental y muy curioso. Ese libro se llama Xilú, Apología de la verdadera religión en lengua y letra china, compuesta por fray Juan Cobo, etc. El libro está publicado en 1593, pero realmente no se conoció hasta 1952, que se encontró un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se ha publicado por la Universidad de Santo Tomás de Manila, se ha publicado en facsímil, en una buena edición, comentada, editada. Luego se preparó una edición en español y ahora creo que se está preparando, si no ha salido ya, a lo mejor ha salido ya, una edición inglesa directamente traducida del chino. Ese Xilú es algo muy interesante, porque es el diálogo de un fraile predicador, pero que conoce la argumentación con un chino culto, y entonces la primera parte es justamente adoptar los razonamientos que adoptaría un confucionista para irlos rebatiendo de una manera pacífica, etcétera, ¿no? Y naturalmente como propaganda de lo que ellos consideraban la verdadera fe. Bien, con eso les doy las gracias a todos. Muchas gracias por pasarme la diapositiva.